La semana pasada se conoció el drama humano de 30.000 servidores públicos y 20.000 docentes a los que se niega el pago de la compensación autorizada por ley por solicitar la jubilación anticipada. Sin embargo, esta situación merece un análisis que profundice en el hecho de qué es lo que causa esta terrible situación. Está con nosotros Jorge González, economista y docente, tiene un punto de vista al respecto. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. El drama humano para las 55.000 personas, ese es un drama humano, pero quien lo creó es la Asamblea Nacional al haber aprobado una norma inconstitucional que viola el derecho constitucional, el artículo 286, que señala para crear gasto corriente tiene que haber financiamiento. En este momento se le tiene que preguntar a los que pagamos, a los ciudadanos, a los contribuyentes, si estamos en capacidad de sostener el pago de 2.500 millones de dólares, ¿qué significaría? A ver, eso, cuantifiquemos bien primero la magnitud de este problema. Algo que no se ha dicho, es importante saber cuánto representa para el presupuesto del Estado este saldo que queda, porque ya una parte sí se ha pagado. 2,5 del Producto Interno Bruto, equivalente al servicio de la deuda externa y superior al plan Toda una Vida presentado por el presidente. Es una cifra impagable. Yo creo que la Asamblea, en un afán de depuración, debería poner en su sitio a aquellos asambleístas que aprobaron esta norma inconstitucional, insisto. Imposible pagar. Para eso lo único que podría hacer es preguntarle a la ciudadanía si está en condiciones de pagar más impuestos para pagar a un pequeño segmento de la población. Porque con 2.500 millones podemos crear un fideicomiso para medicina para las personas con enfermedades catastróficas. Podemos crear con los otros 500 millones un sistema universitario a distancia que involucre a toda la nación para incorporar a los estudiantes que se han quedado fuera del sistema universitario, y podemos construir 3 hospitales especializados, solo con lo que vayamos a pagar apenas a 55.000 personas. Creo que el país debe irse hacia una reforma, posiblemente como la que está en el Código Laboral, que refiere a crear la jubilación patronal, pero bajo ciertas condiciones. Ahora vamos a analizar el origen remoto del problema antes que esta causa eficiente, que es el déficit fiscal, porque las personas perjudicadas basan su derecho en una ley de la República que hay que cumplir, y este grupo de 55.000 personas es el remanente que queda después de la bonanza. O sea, mientras hubo dinero, se pagó. Ahora, ¿cómo se puede entonces cumplir una ley que está en vigencia y que nadie la ha declarado inconstitucional ni tampoco lo van a hacer? Varias partes de la ley se han declarado de facto inconstitucionales o no se las ejecute. El incentivo a la eficiencia de los empleados públicos se la eliminó porque se asustaron cuando salían unas cifras astronómicas. Y eso está en la Ley Orgánica de Servicio Público. El tema es que una ley que no se puede cumplir no es ley. El tema aquí radica en que el incentivo a la jubilación, nunca existió en el país, tiene apenas 3 o 4 años. Entonces, el país debe entrar en un gran debate nacional y un esfuerzo nacional que esas 55.000 personas colaboren con la nación para que se cree un fondo que nos permita atender necesidades urgentes de la nación. Ataque a la pobreza, el tema de los universitarios, de los bachilleres sin universidad. Bueno, pero ¿cómo van a colaborar las 55.000 personas? Porque ellos tienen derecho a un pago de dinero. ¿Qué forma podrán colaborar? Se ha creado un derecho al Estado, a la sociedad ecuatoriana, le crearon un derecho que no tiene por qué hacerlo, porque cuando la persona se acoge a la jubilación, el Estado ecuatoriano no le debe nada, porque durante sus 30, 35 años de labores se le pagó todo. Por ley, irresponsablemente, asambleístas aprobaron esta norma y son los que tienen que pagar. El Estado, la sociedad no puede seguir pagando, se requeriría incrementar en 2% del IVA de por vida para poder pagar esto. ¿No ve que son los 55.000, pero se nos vienen jubilados este año y los años siguientes? Es una norma que es impracticable porque no tiene financiamiento, nunca lo tuvo. Claro, y en el acuerdo ministerial dictado al final del gobierno del presidente Correa, se establece un procedimiento para aplicarla en el futuro, es decir, que no se la deroga, sino que se prevé que eventualmente podría volver nuevamente a cumplirse. Pero aquí también hay otra cosa muy importante. Esto es una compensación, pero aparte de la compensación, esas personas jubiladas recibieron ya lo que le corresponde por jubilación. Todos han recibido la jubilación de acuerdo a la ley.
No es una compensación, porque nadie le ha violentado sus derechos ni ha habido una acción judicial de por medio. Lo único que se les ocurrió inventarse es un incentivo para que se jubilen en el afán de reducir el sector público. Es una cuestión un poco paradójica que crearon, pero el ministro de Trabajo, el ministro de Finanzas, debe reconocer que no existe financiamiento y no se debe y no podemos seguir mintiéndoles que les vamos a pagar algún día. No les podemos pagar los ecuatorianos, salvo que haya un gran encuentro nacional, un gran debate nacional, para que los ecuatorianos estemos de acuerdo en incrementar el IVA o algún impuesto que se nos ocurra para poderles pagar. O sea... Pero eso tampoco van a estar de acuerdo los que tienen que pagar el IVA. Exacto, pero es que tienen que preguntarnos a los ciudadanos que vamos a pagar, que somos 15 millones de ecuatorianos. Detrás está el bienestar de todos los ecuatorianos frente a 55.000 que se les puede dar. Claro, ahora volviendo al origen de la ley, está claro que la ley se dictó en la bonanza, pero aparentemente el propósito no era reducir el tamaño del Estado, como puede parecer, sino hacer espacio para nuevos burócratas allegados o provenientes de Alianza País, lo cual en efecto se hizo porque el número de burócratas ha crecido en el país. ¿Esta fue una ley de contenido clientelar entonces? Fue una ley clientelar y responsable que se enmarca de lo que llamamos los economistas la macroeconomía del populismo, que lo único que nos conlleva es a la destrucción de las finanzas públicas y a limitar el desarrollo de todos los ecuatorianos. 55.000 personas y su bienestar no pueden estar por encima de 14 o 15 millones de ecuatorianos. Ahora, según el artículo 128 de la Constitución, los legisladores no son penal ni civilmente responsables por las decisiones y actos que realicen en el ejercicio de sus funciones. Si esta ley se tiene que cumplir, entonces ¿somos los contribuyentes los que debemos solucionar el problema o hay otra forma de solucionarlo? A ver, la ley es inconstitucional porque en ninguna parte dice que el legislador puede actuar irresponsablemente. Pues tenía que aplicar el 286 y no aprobar porque no había financiamiento o buscar el financiamiento en aquella época. Esa era su obligación. Por lo tanto, son responsables de la votación, son responsables de esa decisión, porque este momento tenemos el drama humano de 55.000 personas con quienes me solidarizo, pero también tenemos el drama humano de los ecuatorianos. Tenemos estudiantes sin entrar a la universidad, no tenemos medicinas para las personas con enfermedades catastróficas y así. Entonces, hubo una total irresponsabilidad de esos asambleístas que deberán ser juzgados. Ahora, eso es como pedirles peras a olmos en esta república de papel. De papel. Entonces, lo que cabría sería derogar esa ley, que hay que recordar que es la Ley Orgánica de Servicio Público, que fue la que dio origen al famoso 30S y que fue motivo de tanta controversia y tanta negociación en aquel momento, hace 7 años, ¿no? Si se quiere pacificar la nación, debe empezarse a transparentar las cuentas. El ministro de Trabajo debe decir la verdad. No hay dinero. Más allá de salir con un acuerdo firmado 24 horas antes de que se acabe el anterior gobierno, señalar que no existen los recursos y que el país entra a un gran debate de la transparencia de las finanzas públicas. Hasta dónde se puede llegar y hasta dónde se pudo llegar. Y la necesidad, aunque nos parezca imposible, de enfrentar estos temas. Decirles a los 55.000 ciudadanos que nos solidarizamos, pero que no hay los 2.500 millones para pagarles. 2.500 millones equivalen a 3 Coca-Cola Sinclair, para tener una idea. Y en cuanto a este tipo de bonificaciones que se incorporaron en la Ley Orgánica de Servicio Público, ¿este tipo de bonificaciones son creación de la Revolución Ciudadana o eran ideas, planteamientos que venían desde antes? Es un invento de la Revolución Ciudadana que tiene 3-4 años de vigencia. Antes nunca ningún servidor público tenía ese beneficio porque en efecto el Estado no le debía nada, le había pagado todo. La única entrega de algún emolumento económico existía bajo el amparo del Código de Trabajo o bajo el criterio de supresión de partidas. Este invento fue creado en la embriaguez petrolera pensando que el dinero nunca se iba a acabar. Jorge González, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Bueno, Estefi. Concluimos así esta emisión y